nos habla de algo que estaba en el corazón de Cristo. Y es de que Jesús no pertenece a ninguna ideología, no es de un grupo o de un partido, sino que Jesús tiene una vocación de universalidad. Siente en el corazón el deseo de abrirse siempre como abanico. Nunca Jesús quería ser reducido en su horizonte, sino que Jesús, por decirlo de alguna manera, siempre buscó alcanzar a todos para no excluir a nadie. Por eso ustedes ven en el Evangelio de hoy que cuando ese grupo de personas, ese pueblo, estaba en esa búsqueda afanosa de encontrar salud, de encontrar esperanza, todo eso que encontraban en Cristo, los discípulos le dicen: todos te buscan. Había una especie como de inquietud. Jesús había traído algo nuevo y Jesús les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Por eso es que la iglesia siente en su corazón esa catolicidad. Es decir, católico significa universal, en la cual caben todos, y ella intenta alcanzar a todos. Por eso ustedes escuchaban en el Evangelio, en la segunda lectura que fue proclamada, que decía el apóstol Pablo que él quiere ser, como afirmaba: quiero ser de todos, me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles, me he hecho todo a todos para ganar como sea algunos. Cuando nuestra identidad católica comienza a excluir algo, hay algo en nuestra identidad católica que no es correcto. Cuando nosotros sentimos que la iglesia, que nuestra catolicidad no tiene algo que decirnos en algunas de nuestras experiencias humanas, ahí debe haber algo que no es correcto. Porque nuestra catolicidad, esa vocación de universalidad, incluye todo, a fin de que todo pueda alcanzar la plenitud que Cristo vino a traer a la tierra. No hay experiencia humana, no hay nada de lo humano que me sea ajeno. Y por eso el trabajo, la vida de familia, el noviazgo, la vida de juventud, de universidad y ancianidad, todo tiene que ser inundado por este camino, porque Jesús no nos quita nada de lo que nosotros tenemos. Jesús nos lo da todo, pero de un modo distinto, con una plenitud, porque nosotros creemos en este camino viviente que se llama Jesucristo. Porque nosotros hablamos de este camino que implica ese sígueme, en el cual nosotros encontramos plenitud, nuevo significado. Por eso dice la Sagrada Escritura: he aquí que hago nuevo todas las cosas. No se excluye nada. Y por eso la iglesia jamás ha querido identificarse con una opción ideológica. Y sobre todo en nuestro país, en la que nosotros vemos una especie como de debate continuo, una especie como de actitud cultural partidista, en la cual siempre excluimos o incluimos según el color ideológico o político que nosotros lo vemos. El cristianismo, nuestra catolicidad, nos enseña que no hay fronteras y nos enseña a entender que Jesucristo siempre tiene algo que decirnos en todos, a fin de ganar todo, a fin de ganar algunos, porque esa siempre es la actitud cristiana. Cuando hay algo en tu vida que tú dices: aquí Dios no tiene algo que decirme,
va mal, porque solamente el misterio del hombre, lo que nosotros debemos ser, todo lo que nosotros aspiramos como felicidad, solamente el misterio del hombre se resuelve, se entiende en el misterio del Verbo encarnado, en Jesucristo. Cuando uno se le encuentra, ahora entiendo para qué es el matrimonio, ahora entiendo para qué es el noviazgo, ahora entiendo para qué es la política, que debe ser vivida con actitud de servicio, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y todo eso da una especie de ética revolucionaria, en el cual uno descubre que en la medida en que yo sirvo, me dignifico. Es curioso que el milagro que Jesús hace con la suegra de Pedro fue un milagro que la llevó al servicio. Su salud no era simplemente salud, era el don, la capacidad de poder servir. Todo eso te da el cristianismo. Por eso Jesús siempre en sus actitudes tenía esa vocación de catolicidad, de abrirse como abanico, de no excluir nadie. No habían fronteras con las prostitutas y los publicanos, que el pueblo de Israel siempre excluía. No había fronteras con los leprosos, que según las leyes del Antiguo Testamento, las leyes del Deuteronomio, prohibían que viviesen en los poblados y tenían que salir excluidos. Y cada vez que se acercaba a alguien, tenían que sonar una campana diciendo impuro, impuro, para que las personas se alejasen. Jesús no solo se le acercaba, sino sobre todo tenía una especie de actitud de catolicidad, los tocaba. Algo que estaba absolutamente prohibido. Tocar un leproso significaba ser impuro, ser excluido. Jesús rompió la frontera con los leprosos. A las mujeres que en su tiempo eran por decirlo así, tratadas con desprecio, Jesús rompe frontera. Sus discípulos cuentan en el Evangelio de San Juan, cuando lo vieron hablar con una samaritana, una mujer, se sorprendía, así dice el Evangelio, que él hablase con una mujer, porque no era común. Las mujeres eran excluidas de cualquier tipo de diálogo serio. Él rompe fronteras, las pone a ellas como las primeras testigos de la resurrección. A María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, dice la Escritura que fue la primera en verlo vivo y resucitado y en proclamarlo a los discípulos. De tal manera que la Iglesia la llama apóstol de los apóstoles. Él rompió fronteras, porque el cristianismo, por su propia identidad, siempre está rompiendo fronteras. Siempre nos hace abrirnos como abanico. Siempre nos enseña esa especie de actitud de diálogo, no de confrontación, de saber escuchar, porque siempre hay algo que Jesucristo pueda decir para hacer que las cosas adquieran plenitud. Siempre en esa actitud de diálogo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda lectura. Yo me quiero hacer esclavo con los esclavos. Siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar lo más posible. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Es decir, el cristianismo, por su propia naturaleza, siempre está llamada a contribuir a crear un clima de diálogo y de comprensión. Porque siempre hay algo noble en cualquier tipo de actividad humana. Siempre hay algo que alguien nos pueda decir. Siempre hay algo que nosotros podemos siempre unir a Jesucristo para que eso bueno adquiera su plenitud. Siempre el cristianismo tiene vocación de catolicidad. Cuando uno ve que alguien comienza a entender que ser católico es una ideología, allí hay algo malo. Eso no es católico. Y de hecho, dicho sea de paso, en Puerto Rico, en 1980, los que aquí tienen algunos años, los que todavía
bueno, habíamos nacido, pero éramos muy pequeños. Ustedes saben que los obispos de Puerto Rico dijeron en 1980, y es como el tono de lo que ha sido siempre la actitud de la Iglesia con respecto a todas las ideologías que se debaten en Puerto Rico sobre el futuro y el destino final de Puerto Rico. Decían los obispos, que querían dejar claro que ni la estadidad, ni la independencia, ni el Estado libre asociado en cualquiera de sus opciones está excluido de por sí del Evangelio. Ninguna. Todas son igualmente legítimas, pero todas ellas y cualquiera otra que podríamos nosotros inventarnos, todas ellas adquieren su plenitud cuando uno, con esta actitud católica de romper fronteras, sabe llevarle la semilla de plenitud del Evangelio, llevarle este camino nuevo, porque hay algo que Jesucristo tiene que decir en cualquier ideología. Hay algo que aporta sensibilidad, puentes nuevos, actitudes distintas, la institución del matrimonio, la opción preferencial por el pobre, el respeto a la vida humana desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural, la actitud de que todo corazón humano es capaz de ser reformado. Todo eso, el respeto a la libertad humana, de que nosotros tenemos que convertirnos en actores de nuestro propio destino. Todas esas actitudes es lo que provoca, lo que tiene que nosotros proponer en el Evangelio. Pero si ustedes se dan cuenta, el Evangelio no solamente nos habla de esta actitud universal. Hay algo en nuestra vida humana que es la enfermedad, que tanto el Evangelio como la primera lectura subrayan. Es un momento difícil. Es un momento que puede convertirse, si solamente la vemos con una mirada superficial, en una especie de crisis, de obstáculo. Pero cuando uno deja que Jesucristo se acerque a nuestra enfermedad y a nuestros sufrimientos, la enfermedad tiene una dimensión nueva. Aparece un camino distinto. Aparece salud, como en el caso de la suegra de Pedro, que el Señor la curó, le curó la fiebre. Hay a veces que el Señor no curaba una enfermedad o un sufrimiento, como cuando nos dice la Escritura que estaba San Dimas, aquel que estaba junto a la cruz, llamado el buen ladrón, y el Señor no lo salvó de la cruz, no lo liberó del sufrimiento, le dio algo mucho más importante, le dio el camino de la plenitud, la vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre que nosotros dejamos que Jesús se acerque a nuestra enfermedad, siempre que nosotros dejamos que la enfermedad esté en manos de Jesús, todo es para bien de los que aman a Dios. La enfermedad no se convierte en obstáculo, la enfermedad se convierte en reto, que saca lo mejor de nosotros, que saca vida eterna, plenitud, encuentro con Dios. Por eso es que la Iglesia a la enfermedad la une con un sacramento que se llama el sacramento de la unción de los enfermos, que es uno de los 7 sacramentos. Y es un sacramento que está al servicio de los enfermos. Aparece proclamado este sacramento por el apóstol Santiago en su carta. En la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, hay una carta del apóstol Santiago donde dice lo siguiente, hablando del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor. Ese es el sacramento que nosotros llamamos la unción de los enfermos, en el cual Jesús se acerca al enfermo y le da siempre la salud espiritual para enfrentar con fortaleza, alegría, libertad el momento de la enfermedad. Que tantas veces la enfermedad nos hace liberarnos de esta especie de vida superficial que tantas veces nosotros vivimos en este mundo,
y sobre todo en esta sociedad llamada del bienestar. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras debilidades y descubrimos, quitado esa visión superficial, nuestro propio yo, descubrimos que lo esencial es invisible a los ojos. La enfermedad se convierte en don, que nos dignifica. Por eso es que la Iglesia nos dice, ¿quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir también otras veces, si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. Así nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, cuando uno comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez, es el momento de recibir esta unción, que no es el sello de la muerte, como a veces antiguamente se decía, ¿verdad? Que quien recibía este sacramento se moría. No, es que en esa nueva etapa de nuestra vida, en la que nosotros nos vamos a enfrentar con una situación particular, estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez, que no significa que voy a morir. Hay jóvenes que mueren y no estaban en peligro de muerte, le da un ataque al corazón y cae muerto. No es que voy a morir, es que estoy en peligro por una situación particular, una situación seria en el corazón, una operación grave en el cual puede estar comprometida mi vida, una situación de vejez en la cual por ley de vida las personas mayores mueren antes que las jóvenes. A veces no, vuelvo a insistir, no es que voy a morir, es que yo me quiero preparar para enfrentarme a esta etapa nueva de mi vida con una actitud diversa, con una actitud de plenitud, porque, como les decía yo, la catolicidad nos enseña que no hay nada, ninguna experiencia humana que esté excluida de la fuerza, de la gracia, de este camino nuevo que es Jesucristo. Ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la vida, ni la muerte, ni la alegría. Porque el cristianismo no nos dice sé triste, nos dice sé bienaventurado, pero descubre dónde está la verdadera alegría. Porque a veces esta sociedad nuestra nos ofrece alegrías que son incapaces de satisfacer el corazón. Son una especie de ilusión óptica que lo único que hace es dejar el corazón inquieto. El cristianismo te enseña, es alegre el que es fiel, es alegre el que es generoso y servicial, es alegre el que sabe perdonar, es alegre el que se sacrifica por los demás, es alegre el que tiene autocontrol, que lo dignifica y que no lo reprime. Es alegre el que descubre que su alegría es que los demás sean felices. Eso te enseña el cristianismo, eso te enseña estos valores hermosos que solamente uno lo encuentra cuando se mete en este camino viviente que se llama Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, yo siempre cuando veo esta sociedad nuestra, en la cual estamos perdiendo el alma, porque hemos querido conquistar el mundo perdiendo el alma, y uno lo va viendo, se van perdiendo valores fundamentales, y parece que detrás de esta superficialidad de desarrollo económico, de posibilidades económicas o sociales, detrás de esa capa de superficialidad se esconde una profunda crisis en la cual estamos perdiendo el alma. Todo esto que yo decía es lo que yo veo a cada paso, desde la falta de sensibilidad con el anciano, el respeto a la vida humana como un don que nos dignifica, desde el niño en el vientre materno hasta la muerte natural de un ser humano,
en la que nosotros vemos esta ola de criminalidad que nos hace perder esa sensibilidad. Estamos perdiendo el alma. Casi se están cumpliendo aquellas palabras de Jesús: ¿de qué vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aquí le estamos perdiendo. Ayer yo estaba viendo una película en HBO que no me acuerdo bien el título, se titulaba me parece Hachi, algo así, A Dog's Story, la historia de un perro, Hachi o Ochi o Oki, algo así, era un nombre como japonés. Era una película de las que yo digo películas cebollitas, porque te hacen llorar terriblemente. Eso es una película hermosa, la recomiendo ver, que se basa en un hecho histórico. La película se basa en un hecho histórico de un perrito en Japón, Sato, porque los perritos Satos son los mejores perritos. Los perritos Satos son una hermosura. Pues este perrito Sato le encuentra a este profesor japonés en 1923. Cuando termina la película te enseña la historia y la fotografía del perrito. Este perrito Sato, este profesor, lo cría. De tal manera es la relación de él con este perrito, que el perrito todos los días iba a buscarlo en la estación del tren. Y venían los dos juntos. Un perrito satito. Por eso los que somos satos siempre somos bien buenos. Claro que no somos de raza pura. Entonces el perrito todos los días iba a buscarlo en la estación. En 1925 muere el dueño, el profesor, y el perrito, por 9 años, hasta 1934, iba todos los días a la estación de tren a esperar que llegase su amo, que había muerto en 1925. Por 9 años, bajo lluvia, bajo sol, pasando hambre, por 9 años allí estuvo. De hecho, al final de la película no solo te enseñan una fotografía del perrito, sino también de una estatua, estatua de bronce que hicieron frente a la estación, recordando ese hecho, que realmente es sorprendente. Se lo llevaban a la casa de la hija del profesor, pero él quería volver de nuevo y se escapaba para estar allí esperando al amo. Dios mío, yo miraba eso y me conmovía el pensar cómo un animal nos hace sentir a nosotros avergonzados como seres humanos. Aquella canción que cantaba Roberto Carlos, ¿se acuerdan? No sé si ustedes, como los animales, decía es una canción de los 80. Aquí a lo mejor se acuerda sin duda. ¿No se acuerda? Jorge, ¿tú te acuerdas? Exacto. ¿Nelson? No, la cantaba Roberto Carlos. Digo, yo no soy malo para canciones, pero me acuerdo al menos de eso. Porque no me gustaba, dicho sea de paso, pero ahora viendo, no me gustaba. Honestly, era bastante, bueno, eso es. Yo bien estaba diciendo que perdí. Bueno, la cuestión que la canción de Roberto Carlos decía: yo quiero ser civilizado como los animales. Es curioso, pero eso que yo veía en ese perrito, que son virtudes, fidelidad, generosidad, entrega, agradecimiento, sacrificio, autocontrol, todas esas virtudes que yo veía en ese perrito, yo me decía: Dios mío, en mis relaciones contigo, ¿soy yo igual de generoso, fiel, sacrificado? ¿Tengo yo el autocontrol? ¿Soy yo capaz de esa perseverancia en mis relaciones contigo? Lo que un animalito hace con respecto a su dueño,
por unas caricias y simplemente por alimentarlo, por tratarlo con cariño, por unas migajas, por decirlo así, ese perrito fue capaz de estar 9 años allí. Ahora, pregúntate tú, nosotros que estamos viendo hoy, que estamos viendo un naufragio de valores humanos en nuestra sociedad, ¿tú tienes esa fidelidad, generosidad con Dios, por ejemplo, en la misa dominical? ¿Tú tienes esa fidelidad generosa, ese agradecimiento? Dios santo, a veces me da vergüenza las razones que nosotros tenemos, que no son justas, para no cumplir nuestros deberes, que en el fondo, la misa dominical no es lo que nosotros le damos a Dios, porque en el fondo no le damos nada que pueda aumentar su gloria o su felicidad. Él nos da todo, o sea, el beneficio nuestro. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros adolecemos de esas virtudes porque las estamos perdiendo como sociedad? Nuestra catolicidad, de que nos dice algo Dios en cada una de nuestras actividades humanas, en nuestra vida, la estamos perdiendo. Es curioso, ¿verdad? Yo veía esa película y me daba vergüenza personal, pensando que yo soy peor que ese perrito, ¿verdad? Que soy peor que él, porque tantas veces yo no he sabido vivir esas virtudes que ese perrito estaba adornado. Y es un hecho histórico. Cómprenla, no sé cómo se llama, yo sé que se llama Dog Story, así, pero es muy buena. Hachi, ¿verdad? Hachi. Es muy buena película para que la vean los adultos y los niños. Pero por eso le pedimos ahora al final de nuestra predicación a la Virgen María que nos ayude con su oración desde el cielo para que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Dios con generosidad. Así sea. Amén.